Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular. Hola. Claro que es muy importante estudiar la validez de las Escrituras, de su originalidad, de la historia de la Biblia, de la autenticidad de las traducciones. Realmente el aporte que ha hecho la antropología y la bibliología misma es de incalculable valor. Pero entre miles de enseñanzas que sobre las Escrituras se dice en las Escrituras mismas, quise tomar esta porción que aparece allí en la pantalla y que escribió el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Pero independientemente de cualquier discusión teológica, histórica o científica, pero realmente el apóstol Pablo no quiso hacer un énfasis en la importancia de nuestro devocional diario o de nuestra lectura bíblica. Creo que para todo creyente y para todo estudiante serio de la Biblia es obvio que tiene que ser algo diario. Esto iba mucho más allá. Esto quería decir que había un encargo que el apóstol Pablo le estaba entregando a su discípulo Timoteo. Y ese encargo hoy nosotros lo podemos entender como algo para nosotros. El encargo de que la Biblia transforma nuestras vidas. Y esa es la importancia verdadera de las Escrituras. Al leer unos versículos antes, podemos observar también el corazón de pastor que había en el apóstol Pablo, quien en sus últimos años decide escribir esta carta, dándole ese legado tan importante no solamente a Timoteo, sino a la generación venidera y mucho más allá a nosotros, al cuerpo de Cristo, a la iglesia en cuanto a la necesidad y la seriedad de no perder del centro la Biblia como eje de nuestra fe. Estamos en tiempos donde la doctrina es vulnerable. Hay cientos de doctrinas falsas, hay profetas falsos, hay maestros falsos, y eso nos dijeron en la palabra que así iba a pasar en estos tiempos. Pero ¿qué nos puede salvar de toda aquella corriente, de toda aquella agresividad de las falsas doctrinas? Pues permanecer en la verdad. Y la verdad es lo que revela el Espíritu Santo cuando en nuestra vida de oración, de devoción y especialmente de lectura bíblica podemos encontrar cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. La doctrina más falsa puede llegar a ser nuestra vida misma, cuando conociendo la verdad de Dios, su voluntad, sus mandamientos, sus preceptos, sus decisiones, los desobedecemos. En ese momento somos actores de una falsa doctrina. Cuando queremos manipular la palabra de Dios para la conveniencia nuestra, estamos ejerciendo una falsa doctrina. Realmente el mundo no conocerá de Dios por la teología. El mundo conocerá de Dios por la gracia, por el amor, por la entrega a obedecer la Biblia, a pesar de ser perseguidos. Porque en la misma carta, en el capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo hace referencia a una vida de piedad en Cristo Jesús, o una vida piadosa. Pero de una manera interesante, la piedad no tiene como recompensa violines y arpas sonando a nuestro alrededor. Lo que la palabra dice es que por esa piedad en Cristo Jesús vamos a ser perseguidos. La piedad en Cristo Jesús debe ser observada cada día, en nuestra cotidianidad, en la relación con los demás, en la relación con el amigo, pero también con aquel que no es el mejor amigo, que es quizás la persona más distante, en la lealtad, en la fidelidad, en la libertad. Allí está la referencia de la piedad en Cristo Jesús. Pero hay dos palabras que usó el rey David en su Salmo 25, versículo 21. Él dijo que se protegería con la integridad y la rectitud. Dos atributos que parecen cada vez más ajenos y más lejanos. Rectitud e integridad.
únicamente es ser fieles al estudio bíblico y a esperar de la Biblia la fuente de agua viva, podremos verdaderamente tener rectitud e integridad en un mundo que cada vez los hace menos evidentes. Leamos la Biblia, no dejemos de hacerlo, estudiémosla, cumplamos a cabalidad el programa bíblico que estás estudiando en tu instituto bíblico. Toma nota en las predicaciones dominicales, lee acerca de la palabra de Dios, claro que sí, hazlo, pero en especial el encargo de Pablo es que seamos practicantes, hacedores de la palabra de Dios, no tan solamente oidores. Pablo menciona aquí que Dios usa la palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Toda buena obra únicamente puede venir cuando nosotros somos fieles a entender que la Biblia es la preciosa palabra de Dios. El fruto va a demostrar que evidentemente la Biblia es la palabra de Dios. Será el fruto en tu vida. Qué bueno si eres una persona inquieta por conocer la historia de la Biblia, la historia de las traducciones, la parte científica, antropológica. Qué bueno que sea así. Muchos estamos en esa tarea. Pero sabes, entre tanto, obedezcamos. Tomemos la palabra de Dios como algo útil, como dice esta carta. Que sea útil para tu vida, que sea útil para mi vida y que especialmente sea útil para que un mundo que se está perdiendo sin Cristo pueda conocer el verdadero mensaje del Evangelio. Seamos nosotros esas Biblias abiertas para que muchos más conozcan esta verdad. Que Dios te bendiga.